en esta noche de miércoles 16 de diciembre le vamos a dar la bienvenida a Amador en esta sección tan bonita que es Escuela de Padres. Muy buenas noches, Amador. Buenas noches. No tenía yo ganas de entrevistarte, que siempre la veo hacerlo a Verónica y yo tenía yo ganas. Yo también quería estar contigo. De esto de la Escuela de Padres, ¿no? Que hoy, tema principal, donde se va a versar toda nuestra conversación o gran parte de ella, va a ser el juego. Eso es. Qué importante es que los niños vayan a su colegio, hagan sus actividades extraescolares, luego con los padres, ¿no? Con los progenitores, que hay una forma de comunicación, como es tan personal y tan grata como es jugar con ellos, ¿no? Bueno, es que hay que tener en cuenta que el juego es la manera de aprendizaje de los niños hasta los 5 años. Los niños aprenden jugando y deben aprender divirtiéndose. Por eso cuando se dice es que el niño está jugando, parece que está perdiendo el tiempo. En absoluto, porque es tiempo, vamos a decir, de trabajo lúdico, pero una etapa fundamental del aprendizaje. Y después cuando el niño es mayorcito, pues también tiene que tener ese momento de distracción, de cambiar de actividad, de hacer actividades complementarias, de relajarse, de desarrollar la creatividad, la imaginación, de manera complementaria al trabajo del estudio. Y además que cualquier etapa de la vida, incluso los adultos, tienen una etapa, o debería tener una etapa de esparcimiento en juegos deportivos, en juegos de otro tipo. Quiero decir que el ajedrez, el teatro, no solo el fútbol. No solo el fútbol. Que nos haría futbolista y nos quitara de pobres, pero a veces hay muchos más deportes y muchos más actividades, ámbitos, ¿no? Está claro. Amador, antes en otras generaciones que estaban más acostumbrados al trabajo y este término de juego lo tenían como algo tan lejano, de repente ha entrado dentro del sistema educativo y dentro de lo que ya es el sistema relacional entre padres e hijos, el término juego, ¿no? Lo que acabas de describir, como forma de aprendizaje. ¿Qué diferencia hay entre estos padres como los nuestros, que no jugaron en su infancia, y los niños que empiezan a jugar a largo plazo? Bueno, sí jugaban en su infancia. Nuestros padres, los abuelos, jugaban en su infancia, claro. Pero bueno, a mí me cuentan que menos, porque estaban trabajando más. Bueno, pero me estoy refiriendo... Pero cuando jugaban, también es verdad. Claro que jugaban. Jugaban a lo mejor de una manera más creativa que nosotros, nuestros hijos, porque tenían pocos elementos. ¿Cómo ha cambiado el juego, no? Esto ha cambiado. Entonces, es decir, el desarrollo del juego simbólico, la imaginación de los niños no requiere, vamos a decir, juegos muy elaborados. Un coche eléctrico, que es muy bonito, un avión, un tal, pues tiene poco que hacer. Es ahora ya un dron. Apretar un dron. El juguete más demandado en estas navidades. Esto es apretar un interruptor y vuelas. ¿Qué tiene esto? Pues que va y que viene, pero construir un puzzle, construir o hacer un recortable. Jugar a la peonza. Una peonza. Que bailar aquello. Si es que más los niños lo vemos, tienen muchos juegos de distinto tipo y al final terminan jugando con todos a la vez. Hacen sus composiciones, sus batallitas, los dinosaurios por un lado, los hombrecitos por el otro. Esto es así. Las niñas juegan a darle la comidita, o también los niños, o hacerlas porque han visto a sus padres y han jugado con ellos. O sea, no es el juego. Debe despertar la creatividad también de los niños y la imaginación. Por eso los juegos muy estructurados, además muy costosos en general, pues son menos interesantes. Importante a la hora de pedir los juegos a los Reyes Magos. Ahora que se acercan fechas importantes, ¿no? Sea Papá Noel o Reyes Magos, para que los padres también. Vamos, si te parece, hacer... ¿Qué sería el regalo idóneo para un niño de 2 años, uno de 3, de los 0 a los 5, por ejemplo, que son edades elementales? De 0 a 2 años, pues los niños empiezan a jugar cuando tienen 2 añitos, dos mesecitos, con sus manos, con sus pies, lo que les cuelga de la cunita, ¿no? Lo que cuelga de la ruido. cunita, el ruido de la cunita, los colores, cambiar esos colgantes que hay alrededor de la cuna o próximos a la cuna, pues con cierta frecuencia, para que no se ya los han experimentado, ya los han tocado, ya han visto cuál es la forma, cuál es el color, cuál es el brillo, entonces cambiarlos con cierta frecuencia. Los sonajeros, que ya existían como juguetes en el primitivo Egipto, o no tan primitivo Egipto, pues son un instrumento. Todo lo que sea desarrollar el tacto con objetos de distintas texturas, distinta forma. Es cuando lo llevan todo a la boca, ¿no? Lo llevan todo a la boca, y por eso hay que tener cuidado, tienen que ser juguetes adecuados que no tengan piezas pequeñas, buscar juguetes homologados que cumplan los requisitos de seguridad, no
solamente en cuanto al tamaño, sino también en cuanto a que no tengan elementos tóxicos de pintura, de barnices, etcétera. Esto es muy importante. En un sitio, ir a un centro o ir a lugares donde sepamos el origen del juguete, ¿no? Claro, y cuando queramos regalar un juguete, pues tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, en esa primera etapa son juguetes muy elementales, muy básicos, ¿eh? Por ejemplo, un niño con una caja llena de cosas de diferente tipo, que las va sacando, que las va metiendo, que empieza a clasificar por formas, por si es un juguete de un color o de otro tipo, si es un animalito es otro tipo. Eso es fundamental, no es necesario muchísimo más. De hecho, los niños tienen una caja con juguetes muchas veces y empiezan a sacar, empiezan a meter, sacar, meter. Eso es el juego a veces, ¿no? Esto es el juego, ¿eh? Tampoco hay que, porque un niño pequeñito no juega de otra manera, ¿no? Son los puzzles de madera, por ejemplo. Piezas grandes que ellos van... Que son grandes, son los juegos para encajar estructuras muy elementales. No me estoy refiriendo a hacer un castillo, sino a colocar lo más grande, lo siguiente hasta lo más pequeño, hacer torres, hacer construcciones muy básicas, introducir aros dentro de todo ese tipo de cosas que son fundamentales, ¿eh? Y que el niño, cuando tiene ya una edad más madura, ya rechaza. Ya le parece, ya no se divierte, ya ha conseguido saber cómo funcionan. Y eso desarrolla su capacidad intelectual. O sea, porque para jugar hay que saber cómo funciona el juguete o las posibilidades que tiene el juguete, ¿no? Eso es lo más importante. Un juguete que ya juega por sí mismo, que se mueve, pues ya digo que no tiene muchas posibilidades de desarrollo creativo, ni de la imaginación, porque lo hace todo. Y además les aburre, ¿eh? O sea, tienen ahí el coche maravilloso o las supertabletas. Efectivamente. Ya con todo. Bueno, pues, miles de millones de juegos ahí, sin levantar la mirada de la pantalla. Bueno, tienen una perspectiva buena. No todo es negativo. ¿Por ejemplo? Que es, por ejemplo, que se familiarizan con todo el tema informático. Y con lo táctil. Que desarrollan la atención, que puede haber juegos para jugar en grupo, ¿eh? Que pueden jugar con los padres o con otros hermanos. Eso es positivo. Que desarrollan la imaginación u otras destrezas, pero pueden tener también efectos, consecuencias negativas si no son los adecuados para su edad. Si ya son mayorcitos o no tan mayorcitos, ya hay una violencia explícita o cruenta o mensajes sexistas o racistas o sexo explícito, ¿eh? O sea, que esto ocurre y por eso los padres, a la hora de regalar a su hijo adolescente un videojuego, primero tienen que informarse bien por encima de las apariencias, de la calificación moral del videojuego, lo mismo que de las películas, ¿no? Quiero decir que esto es fundamental y sobre todo jugar con el niño, conocer bien el juego. ¿A los 5 años qué le podemos regalar a un niño? Gente que nos está viendo, papás jóvenes. A los 5 años yo les regalaría un juego de estructuras, por ejemplo, o unos puzzles de madera. O de montar, ¿no? O de montar, pero no grandes construcciones, porque no va a ser capaz, pero sí estructuras. O le regalaría distintos libros para colorear. Ya juegos de léxico y eso más adelante, ¿no? Recortables. De vocabulario y todo eso más adelante. Bueno, pero ya puede empezar a los puzzles de sílabas para componer palabras, por ejemplo, que es interesante, a los 5 o 6 años. Los puzzles muy básicos de estructuras, ya digo, de madera. Elementos que si tú accionas un determinado interruptor surge un sonido que relaciona con un animalito o con un... Que vaya aprendiendo el exterior a través del juego. Que vaya ¿no? aprendiendo, ¿no? O sea, ahora hay muchísimas posibilidades, pero yo iría sobre todo a aquello que no es muy elaborado. A lo que tenga que implicarse el niño algo. Y que el niño tenga que y que pueda jugar con su padre, con su madre, con su hermano, con sus amiguitos, cuando ya tiene 4 o 5 años, que hasta entonces juega solo. Claro, a medida que el niño va creciendo es cuando va requiriendo la atención del padre, ¿no? Cuando empiezas a decir, papá, mira lo que hago. Sí, bueno, es decir, hemos hablado antes del factor de socialización que tiene el juego. Primero porque juega con otros niños y entonces hay que saber esperar tu turno. Hay que respetar las normas. Empresa, ¿no? Es una pequeña empresa. Y respetar las normas del juego, porque si no hay normas no se puede jugar. Y esto es muy importante, y él lo asume además con toda naturalidad en general, ¿no? Y además, es decir que ya también el padre de un niño de 3 meses puede jugar con el niño, de 4 meses, de 1 año,
y además para desarrollar bien el apego, la cercanía, la inmediatez emocional, el olor, el tacto del padre, de la madre, la barba del padre. Es decir, que esto muchas cosas. Son muchas cosas. El tocarse, ¿no? Y el estar juntos. El tocarse, el estar juntos, el achucharle, es decir, aprovechando lo cotidiano del niño, que es el cambiarle el ratito del baño, cuando se va a meter en la cunita después de comer, de mamar o de lo que fuere. Esos son momentos en los que se está jugando también. Y cuando son un poco más mayores, el momento del parque, ¿no? Y el momento del parque. Parejas de recién casados que tienen sus niños jovencitos y claro, hay que echar luego las tardes en el parque. Claro, el niño tiene que correr. A pesar del frío de Burgos. A pesar del frío. No, bueno, esto es esencial, ¿no? Claro. Los toboganes, los columpios para el desarrollo psicomotriz, el equilibrio, el cubo con la arena, que tanto les gusta, que se pueden pasar horas y horas metiendo la arena en el cubo otra vez. Bueno, quiero decir, y sobre todo también dejar que el niño pues desarrolle su creatividad, no imponerle, no se puede, Amador, un juego por ejemplo, no se puede ahora, imponer. ¿no? Que vienen los críos del colegio, 7, 8, 9 años, son niños, ¿no? Y que ya empiezan pues con sus clases extraescolares, su música, todo lo que hay. Realmente poquito tiempo les queda para juego. Bueno, pero es que gran parte de las actividades extraescolares, el sentido que tienen es también aprender a través del juego, sobre todo en las primeras etapas de las extraescolares. Por ejemplo, complementar la actividad académica de un niño de 6, 7 años con actividad deportiva. En juegos colectivos, de grupo, fútbol, baloncesto, balonmano, lo que fuere, o en juego más individual, por ejemplo, todas las judo, etcétera, que además son juegos con mucha norma, que ayudan al niño a respetar una normativa muy clara a la hora de jugar. No, eso es fantástico, eso es juego, eso es extraescolar, eso es lúdico, eso es algo que el niño ha elegido. Porque es un aspecto también importante. O sea, que decidan también ellos un poco. Que decidan, entre pocas posibilidades. Que no se tienen que realizar los padres a través de los hijos. Efectivamente. Que está muy bien. O sea, como a mí me gustaba la esgrima y no pude jugar a la esgrima, mi el otro hijo, pobre con el florín y no es capaz. Sí, en absoluto, el niño tiene muchas que... veces lo que proyectamos, ¿no? Los chavales. Efectivamente. Y dejarle un tiempo, si el niño es pequeñito, para probar. Por ejemplo, no sería muy razonable apuntar a un niño de 6 años a una actividad extraescolar por todo un año. Sino solamente por el primer trimestre. Y si le gusta, pues seguir adelante. Ahora, cuando el niño ya tiene 10 años y haya elegido una actividad determinada, para todo el año, después de haber hablado con él, de haber pactado, tiene que asumir continuar con la actividad todo el curso. Aunque sea constante. Esto le ayuda a ser responsable, porque ha elegido lo que ha querido y hemos negociado con él entre varias posibilidades. Es decir, esto no sería razonable en un niño de 5 años o 6 años, pero sí razonable en un niño de 10 años, por ejemplo. Amador, para ir finalizando, 3 criterios básicos a la hora de lanzarnos a adquirir los juguetes para los más pequeños, ahora que llega la Navidad. Bueno, pensar en la edad que tienen, pensar en aquellos juegos que exijan creatividad y una implicación muy directa por parte del niño y también aquellos juegos que sean, vamos a decir, adecuados a la personalidad del niño. O sea, que nosotros tenemos que conocer a nuestro hijo. También ha podido manifestar, lo hemos visto en caso de otro amiguito, de su primo, con su hermano, que le apetece este tipo de juegos. Esto es importante, pero que sobre todo faciliten su creatividad, su participación y que podamos también jugar con él, con niños un poco más mayorcitos. Y sobre todo si ahora tienen los padres, el papá o la mamá, más tiempo vacacional o más tiempo de ocio, que lo pasen con los hijos, ¿no? Siempre tendríamos que es algo que tener, muy bonito que se tiene y que... por lo menos y que los fines de semana. El oro es el tiempo que... Esto es fundamental. Que se agradece. Bueno, se me han quedado varias preguntas en el tintero, como por ejemplo toda esta gente mayor que sigue siendo niña y que tiene sus grandes agencias de comunicación, grandes empresas de todos estos temas, todos estos sectores que son niños grandes, ¿no? Claro que han seguido desarrollando su creatividad a lo largo del tiempo. Amador, vamos a ir a ver un reportaje que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, un reportaje que hizo nuestra compañera Ana Bárcena. Se llama Au Papa y también va con muchos niños. Está muy chulo, así que si quieres te quedas conmigo a verlo. Claro que sí, ahora mismo. Muchas gracias. Vamos a